Bendiga, bienvenido en esta noche. Este es nuestro primer culto de los jueves. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Amén, gloria a Dios. Agradecemos al Señor por esta oportunidad que nos concede de estar acá ya en el nuevo horario, ¿verdad? Adaptado ya a lo que nos hemos propuesto. Gracias al Señor por eso. También les recuerdo, obviamente, que los domingos, como saben, estamos acá. Los domingos a las 10 de la mañana, siempre planifíquese para venir, para adorar al Señor. Se supone que el domingo debería ser el culto principal, o vamos a decir de mayor asistencia en todo lugar. Es el día que apartamos para venir a estar en la casa del Señor. Ustedes saben que tradicionalmente desde la ley, las personas tenían como programa estar los sábados. La iglesia primitiva, la Biblia no lo dice, pero la historia registra que ellos cambiaron el día de adoración al primer día de la semana con motivo de la resurrección de nuestro Señor. Por eso nos reunimos el primer día de la semana, para adorar y bendecir el nombre del Señor. Así que venga también los domingos, no se quede, y vamos a estar todos juntos adorando a nuestro Señor. Colosenses capítulo 3, vaya conmigo por favor, libro de Colosenses capítulo 3. ¿Cuántos trajeron su Biblia en esta noche? Amén. El que no la trajo, amén. Colosenses capítulo 3, versículo 8. Vamos a hablar hoy. Yo no supe si yo le puse manejando las ofensas, pero también puede ser soportando a mi hermano. Es otra forma, como vamos a ver ahora. Pero le puse el tema manejando las ofensas. ¿Alguien aquí ha sido ofendido en alguna ocasión? Levante la mano el que ha sido ofendido, levante la mano, no le dé temor. Bajen la mano, muy bien. Ahora, ¿quién ha ofendido también? Levante la mano. Bueno, por si acaso. Muy bien. Colosenses capítulo 3. Hay honestidad en la casa de Jehová. Colosenses capítulo 3, versículo 8. Dice el apóstol Pablo: pero dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita o extranjero, esclavo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre, y repita conmigo, de paciencia. De paciencia. Versículo 13, que es el que quiero que memoricemos: soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros si alguno tiene queja contra otro. Repítalo conmigo: soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros si alguno tiene queja contra otro. Y dice Pablo: de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por su palabra? Preciosa, bella, que nos marca y nos da donde necesitamos. Pablo escribió la carta a los Colosenses. La carta es una de las varias que el apóstol escribió mientras estaba en prisión. Hay varias epístolas que Pablo escribió mientras en uno de sus encarcelamientos. Colosenses es una, Filipenses es otra, Efesios es otra, y la carta de Filemón es otra. Esas cartas fueron escritas específicamente en tiempos donde él estuvo preso, no por ser un malhechor ni por causas deshonestas, sino preso por predicar la palabra de Dios. Así que sabemos que él escribió esta carta, esta epístola, mejor dicho, mientras estuvo en uno de sus encarcelamientos. La dirigió a los hermanos en Cristo que se encontraban en Colosas. Y dice este capítulo, en el capítulo 4, en el versículo 12 o 13, uno de esos, o en el 15, en el capítulo 4, 13, perdón, que esta misma carta debía ser leída también en la iglesia de la Odisea.
la iglesia de la Odisea. Tanto Colosas como la Odisea eran ciudades de lo que en aquel entonces se conocía como Asia Menor, que hoy en día es Turquía, Turquía moderna. Él escribió esa carta a esas iglesias y se entiende que fue aproximadamente en el año 60 al 62 de la era cristiana donde él escribió. Ahora bien, entrando en el tema de lo que acabamos de leer, ofensas, cuánto a nosotros nos duele, ¿verdad?, cuando somos ofendidos, cuando alguien nos maltrata, cuando somos víctimas de una desconsideración, cuando alguien nos falta el respeto o alguien falta a nuestra confianza. Nos duele mucho, sobre todo cuando somos ofendidos de personas cercanas, de amigos o de familiares, de personas que amamos y queremos muchos. Yo recuerdo que cuando tenía 18 años, no hace tanto de hecho, yo sé de paso, unos 18 años, que no se tenían que reír porque que en una actividad de la iglesia había un retiro de jovencitos. Íbamos para Santo Domingo. Y yo no sé cómo usted se pone contento cuando hay algo que la carretera tiene, yo no sé qué es lo que tiene, que a la gente le gusta coger carretera. No sé si es el cambio de ambiente, el salir, el coger una brisa, algo distinto, pero por lo general a las personas les gusta viajar. Se dice que viajar, salir de un ambiente, es uno de los placeres de la vida, no sé, y los campamentos, los retiros, sobre todo cuando es fuera de tu ambiente natural, hay una emoción. Ya ustedes saben cómo estábamos los jóvenes de la iglesia, muy animados por el retiro, por lo que íbamos a hacer, pero también por salir, por compartir, por la chercha, los hermanos, juntos y todo lo demás. Bueno, de camino hubo una parada, íbamos varios jóvenes de diferentes iglesias y uno de los muchachos de amigos cercanos se me acercó y me dijo que quería que yo le comprara un desayuno. Uno de los problemas de la confianza y de a veces los relajos es que a veces uno no sabe cuando algo es de relajo y cuando algo es en serio. Y podemos cometer a veces el error de ofender por una confianza desmedida o en un mal momento. Bueno, mis amados hermanos, el asunto fue que yo interpreté eso como que era un chiste. Mientras yo me estaba comiendo un mangú con cebollita o algo por el estilo, yo no le hice caso a él y lo dejé pasando hambre por completo y seguí mi lago adorando el nombre del Señor mientras el muchacho pasaba hambre. Yo no lo interpreté como algo real. Yo pensé que él estaba relajando. No me pregunten qué fue lo que pasó, cómo yo pude haber malinterpretado el caso. El asunto es que yo no le compré el desayuno y nos fuimos para el retiro y todo lo demás y todo estuvo fenomenal. Si ustedes me preguntan qué pasó allá, yo les diría la gloria de Dios se manifestó. Dios nos habló de una manera poderosa. Allá sentimos como que nos estábamos transformando, algo por el estilo, yo les diría. Pasaron unos 5 o 6 meses, por así decirlo, y en un retiro de la iglesia veo que mi amigo se para y pide una oportunidad, no dijo por qué. Se para, toma el micrófono y muy compungido, con llanto y con mucho dolor, me pide perdón delante de todos los hermanos. Yo estoy un poco en el aire, no entiendo muy bien qué es lo que está pasando. Y delante de todo el mundo ahí, entonces él dice, por 5 o 6 meses más o menos, yo no podía ver al hermano Elías. Yo no podía estar con él en ningún lugar y había guardado un rencor, un resentimiento, porque en tal actividad me dejó pasando hambre. Cuando él iba diciendo todo eso, yo iba avergonzándome por lo que estaba ocurriendo y asombrado por lo que había pasado, porque lo último que yo tenía en mi mente era que yo había ofendido a mi querido amigo en ese momento, que hoy en día es pastor en Nueva York, dicho sea de paso. El punto es que yo no me di cuenta que lo había ofendido. Obviamente me paré, le pedí perdón, hablé con él, no hubo ningún problema. Y durante todo el trayecto de esos meses, usted dirá, ¿y usted nunca se dio cuenta que él cambió? Nunca me percaté porque él allantó, por así decirlo, que todo estaba bien, pero por dentro tenía una herida. Pero por dentro estaba sangrando, pero por dentro él mismo testificó. Yo no lo podía ver. Cuando eso ya a mí me ponían a predicar, me decía, tú te parabas a predicar, y yo decía, míralo predicando, y me dejó pasando hambre. Me dijo así, de esa manera. No podía recibir lo que yo decía porque estaba ofendido.
Y ese es, algunas personas dirán, pero eso no es algo tan grave. Hay ofensas que son debido a muerte. Hay ofensas que cambian vidas. Sí, es cierto, no es un asunto tan grave, por así decirlo, porque él comió cuando llegamos allá, pasó un rato amargo en ese sentido, pero él solucionó ese problema. Hay situaciones que son mayores. Vamos a decir que esto es una situación de menor grado, que es algo casi insignificante, pero ahí es donde está uno de los problemas, que las ofensas que son pequeñas, que las ofensas que a veces son insignificantes, pasan desapercibidos y no salen a la luz. Y al no salir a la luz, lo que va generando es un dolor. Lo que va es adquiriendo raíces profundas. Van distanciando a las personas donde había cariño, donde había confianza, donde había compañerismo, donde había gozo por compartir. Ya eso no existe porque hay algo callado ahí dentro. Hay algo que no permite que el gozo fluya. Y yo les digo a ustedes, ¿cuántas veces a través de un juego, a través de una broma, a través de algo insignificante, hay amistades que se han roto? Me voy un poquito más amplio o cambiando de panel, de decir que es broma o algo por el estilo. ¿Cuánta gente no han salido discutiendo por un juego de dominó? Diga la verdad. Diga la verdad. Usted se pone a jugar, usted dice voy a jugar dominó, voy a pasar un buen rato, y de ahí salen hasta esposos discutiendo. Yo lo digo por testimonio personal. Nosotros teníamos la costumbre, mi esposa, de juntarnos con familiares a jugar, y hubo un tiempo que decidimos dejar de jugar porque en vez de salir contentos, lo que salíamos era discutiendo. Ella y yo, ¿cómo tú jugaste esto? Tú sabes que cuando yo juego esto, porque no le si hay parejas que juegan juntos, no lo dejen. Eso no es verdad que no se les enseñe. Ellos saben lo que están diciendo. Ellos saben lo que se están diciendo. Salen discusiones y se ofenden. Yo no sé qué es lo que tiene el dominó, pero el dominó es ofensivo. Tiene algo, hay que orar mucho antes de jugar dominó. Yo no sé qué es lo que pasa, pero el dominó es un juego muy ofensivo. ¿Cuánta gente no se ofende por comparaciones? Comparaciones que a veces no tienen el espíritu de ofender. No es que tú no eres como Franklin. Las comparaciones pocas veces son buenas. Pocas veces son buenas. ¿Cuántas veces hemos ofendido por querernos hacer el gracioso? Amén. Hay personas que yo he entendido que en la vida hay personas que tienen un sentido del humor un poco pesado. Hay gente que tiene el humor pesado, que tienen que entender, es bueno que alguien cercano se le siga. Mira, Gran King, tú tienes los juegos un poco pesados, bájale un poquito, por poner un ejemplo, y le hablen. El punto es que tenemos que aprender a trabajarnos unos con otros y aprender a canalizar correctamente cualquier ofensa, cualquier situación, y sobre todo si nosotros somos aquellos que hemos ofendido. Ahora bien, mira al hermano que está a su lado, a la derecha y a su izquierda, sea familia, sea o no. Dígale al que está a tu lado, sopórtame. Sopórtame. Dígaselo al que está a su izquierda también. Sopórtame. Sopórtame, mi hermano. Sopórtame. ¿Verdad que se oye como una carga que Pablo está diciendo? ¿Verdad que se oye como si él estuviera diciendo es un peso? Cuando él dice sopórtense los unos a los otros. Soportaos, dice Pablo, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Entonces, eso suena como una resistencia. La Reina Valera 60 lo pone como si fuera un peso pesado. Y hay una particularidad con el peso. Cualquiera carga por un breve tiempo un peso. No sé cuántos de ustedes cargan un botellón de agua, por ejemplo. Un botellón de agua yo lo he pesado. Pesa 41 libras. 41 libras, un hombre, por lo general, puede cargarlo un tiempecito, pero mucho tiempo es un poco complicado. El peso, sostenerlo en el tiempo, es muy complicado. Por eso nosotros tenemos que entender lo que nos dice la palabra del Señor.
La Nueva Traducción Viviente dice, sean comprensivos con las faltas de los demás. Es decir, la palabra de Dios nos está hablando de una particularidad muy interesante que está muy mezclada con la paciencia y que sobre todo está muy mezclado con la tolerancia. Aleluya. Cuando mis padres cumplieron 50 años de casado, hace casi 5 años, yo llamé a mi mamá aparte y le dije, doña, venga acá, dígame algo. 50 años, wow, eso es mucho. Si hay una clave, por así decirlo, que yo sé que no hay magia, pero si hay una palabra, usted me puede decir una clave para durar 50 años, ¿qué usted me dice? Ella no me dijo, tú tienes que estar asfixiado de él. No. Tiene que haber mucho dinero. No. Tenemos que llevarnos bien. Ni siquiera eso me dijo. Ella me dijo tolerancia. Y eso quiso decir mucho. Eso quiso decir mucho. Tolerancia. Yo quiero preguntarte en esta noche, ¿eres tú tolerante? ¿A qué se refiere la tolerancia? La tolerancia se refiere a entender, amados hermanos, que en la vida las cosas no siempre van a venir como yo deseo. La tolerancia se entiende que nosotros debemos de ser hasta cierto punto flexibles. De la misma manera, Dios ha sido flexible contigo. Dios te ha tolerado a ti mucho. Así Dios también quiere que tú extiendas esa flexibilidad. Así Dios también quiere que tú extiendas ese amor para con los demás. Yo vengo del mundo de las zonas francas. Todas estas ropas, la mayoría de los pantalones que nosotros tenemos los hacen en fábricas. Los hacen de una manera, el cliente viene, trae un modelo que él entiende, te dice yo lo quiero de este color, te dice yo lo quiero de tales tamaños, te dice yo quiero que le den tal lavado, te dice yo quiero que le den tal proceso, y él te entrega un modelo y te dice yo te voy a poner una orden de tantas unidades, y todas esas unidades pasan por un proceso, y no todos, o la mayoría no quedan exactamente como él quiere, pero el cliente nos da una tolerancia, donde él te dice, el pantalón debe de medir tanto por tanto, y yo te lo acepto con cierto margen por encima o por debajo, porque en esta vida no hay absolutamente nada perfecto. Tú no eres perfecto, tu cónyuge no es perfecto, tu padre no es perfecto, ni tú tampoco eres perfecto, ni yo soy perfecto, porque el único perfecto en este universo es Jehová de los ejércitos. No hay nadie perfecto en esta tierra. Necesitamos ser tolerantes. Y el cliente te dice, yo te acepto un poquito para allá y un poquito para allá. Ahora, la tolerancia también tiene un límite, ciertamente. Fuera de ese límite, entonces ya se convierte en una segunda, se convierte en un defecto, en algo defectuoso. Pero en la vida todos nosotros necesitamos soportar las debilidades de nuestros hermanos. Necesitamos soportar sus formas. Necesitamos entender que no todo el mundo se comporta de la manera como quizás tú te comportas. No todo el mundo es tan educado quizás como tú eres. No todo el mundo quizás tiene las intenciones que tú tienes. Pero Dios quiere que nosotros nos soportemos los unos a los otros, que aprendamos a ser tolerantes los unos con los otros. Y la realidad es que nosotros aplicamos tolerancia a diario. Lo único es que la aplicamos para nosotros. Levánteme la mano todo el que trabaja aquí, el que cumple un horario. Deje la mano arriba. Usted llega todos los días a las 8 en punto. O hay 2 o 3 días que de repente usted llega a las 8:02, 8:03. Algunos son abusados, la pueden bajar. Algunos quizás abusan un poquito y llegan a las 8:10. 8:15, algunos se atreverá por ahí. Llega y después al otro día usted llega a las 8, llega a las 7:50. Pero no es verdad que todos los días usted está ahí a las 8 en punto. Un día le pasa algo, un día usted amanece mal, un día le cogió el sueño, un día comió algo que le hizo daño. No es verdad. Y no es verdad que porque usted llegue un día 3 minutos tarde, todos los jefes van a estar, usted llegó. No, le es tolerante. No es tolerante. No es verdad que todo el tiempo usted se porta correctamente como usted quiere portarse. No es verdad que todos los días nosotros hacemos delante de Dios todo lo que prometemos que hacemos, pero no encontramos a Dios con una correa para atrás dándonos correazos. Encontramos un Dios de amor, un Dios de misericordia, a un Dios de tolerancia, a un Dios que nos ama, a un Dios que nos extiende su trato, un Dios que quiere que yo extienda ese mismo trato hacia mis hermanos, hacia aquel que me ha ofendido. ¿Cuántos dicen amén? Ser tolerantes los unos con los otros. Amados, el cristianismo es visto por algunos como una religión extraña,
porque es la única, a mí no me gusta la palabra religión para el cristianismo. El evangelio, el cristianismo es una relación con el Señor propiamente hablando. Nos diferenciamos de las religiones tradicionales. Las religiones tradicionales es la forma como los hombres buscan a Dios. El evangelio es la forma como Dios se ha acercado al hombre, es muy distinto. Pero propiamente, humanamente hablando, es una religión. Pero el cristianismo como religión se diferencia de todas las demás porque es la única que te dice que hay que perdonar sin importar. Que hay que perdonar sin importar. El Señor no nos dijo que perdona al hermano si él llora. Perdona a José si él te lo dijo de tal manera. No. La Biblia dice que nosotros debemos de perdonar. La palabra del Señor nos dice que nosotros debemos de orar por los que nos maldicen, bendecir a los que nos maldicen, orar a aquellos que nos llevan la contraria, porque así hizo el Señor también con todos y cada uno de nosotros. De hecho, Jesús nos enseñó que nuestro perdón está restringido si yo perdono a mis ofensores. Se los demuestro. ¿Hay alguien aquí que ha ofendido a Dios? Ha ofendido a Dios hace un poco tiempo, hace 2 semanas, el día de hoy ha ofendido. Señores, nosotros ofendemos a Dios a diario. Sabemos que estamos en esta tierra y que somos pecadores. Jesús nos dijo que en el Padre Nuestro oráramos así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en los cielos como en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esa palabra deuda no se refiere a dinero. Si usted lee otras traducciones, dice perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a nuestros ofensores. Eso quiere decir, de la misma manera como tú perdones, entonces Dios te va a perdonar a ti. Entonces, si tú no perdonas a quien te ofende a ti, es como que Dios tiene un trato en tu vida que te está diciendo: yo necesito que tú perdones porque tú también has sido perdonado. Yo necesito que tú extiendas gracia de la misma manera como la gracia ha sido extendida sobre ti también. Porque nos gusta aplicar misericordia, pero a nosotros. Y aquí le hablo ahora a los hombres. Los hombres tenemos que tener mucho cuidado cómo tratamos a las mujeres, a nuestras esposas. Porque la palabra del Señor nos dice que debemos de tratarla como un vaso frágil, de manera que no haya estorbo, no crees un estorbo en nuestras oraciones. Es decir, si yo trato a mi esposa mal, la palabra de Dios me dice que hay un estorbo para que Dios conteste mis peticiones. Yo sé que eso no crea mucho amenes, pero también es palabra de Dios. Tampoco es una excusa para que la mujer diga: trátame bien, porque si no, Dios no te escucha. Sí, porque como digo una cosa, digo la otra. Tampoco lo diga así, porque la Biblia dice que usted debe de estar sujeta a Él como la iglesia está sujeta a Cristo. Entonces, miren cómo la palabra de Dios hace un balance. Al hombre le dice: trátala bien, porque si no, no te oigo. Pero a la mujer le dice: pero tú sométete a Él. En el mismo contexto, ahí lo dice ambas cosas. Entonces, recuerden, dice el apóstol Pablo, así como el Señor los perdonó, ustedes también tienen que perdonar. Colosenses 3:13. Recuerden cómo el Señor los perdonó. De la manera como el Señor los ha perdonado, perdonen ustedes a los demás. Repita conmigo: yo necesito perdonar. Yo necesito perdonar las ofensas. Yo necesito entender que necesito liberar esas situaciones. Entonces, esto no depende de que si yo siento perdonar o no siento perdonar. Esto no depende de si de acuerdo a mi propio criterio Helber merece que yo lo perdone o no lo perdone. No, eso no es lo que la palabra del Señor me dice. Esto no depende de que si yo entiendo que Josué merece que yo lo soporte o no lo soporte. No, es que el Señor me manda a perdonarlo a él de la misma manera como el Señor me ha perdonado a mí. Entonces, esto es bueno que el Señor lo recuerde. Recuerden cómo el Señor los ha perdonado. No es sacándolo en cara que está la palabra del Señor. Es para que entendamos cuál es el estándar. Los novios necesitan perdonarse. Los novios necesitan perdonarse. Los novios discuten. Muchísimo. Muchísimo. También los novios deben evaluar. Si discuten demasiado, el noviazgo, yo defino el noviazgo como cristiano. El noviazgo cristiano
es una relación de amistad avanzada donde dos hijos de Dios están orando para ver si es la voluntad de Dios que ustedes se casen. Eso debería de ser el noviazgo cristiano. Están conociéndose para ver si es la voluntad de Dios que ustedes se casen. Pero si en medio del noviazgo, si el noviazgo es un infierno, no crea que el matrimonio va a ser diferente. El preview el trailer no es diferente a la película. El trailer te dice lo que va a venir en la película. A menos que haya una conversión muy grande. Es decir, estamos conociéndonos, pero el noviazgo debe de decirte verdaderamente, elegí bien, esta persona y yo somos compatibles, vamos rumbo a la voluntad de Dios, nos sentimos bien, pero a veces nosotros hemos tenido la mala casualidad de tener que decirle a parejas, nosotros entendemos que ustedes no deberían casarse. Porque no es posible que desde novio estén yendo a terapia de pareja, un pleito constante, una lloradera, que fulano le dio golpe, qué sé yo qué, desde novio. No, ahí algo no anda bien. Eso no se supone que es así. No se supone que... Ahora, ¿es perfecto todo? No, claro que no. Pero debemos de tener una relación armoniosa. La única condición, volviendo al tema del perdón, la única condición en la que yo pudiera jactarme de decir, yo no perdono a nadie, no se merece perdón, es si yo no hubiese necesitado que el Señor también me perdonara a mí. Si yo no necesitase perdón, yo tuviese la moral, yo tuviese el valor, yo tuviese el poder de decir yo no perdono a nadie. Pero ese es el Señor, esa es la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Que la única persona que ha tocado esta tierra, que tuvo el poder de no tirar la piedra, que tuvo el poder y la moral de decir yo no te perdono, ese perdonó, ese no tiró la piedra. Si el Señor no tiró la piedra, ¿por qué yo la tiro? Si el Señor extendió el perdón, si Jesús se atrevió a perdonar a aquellos que lo estaban matando, aquellos que lo estaban maltratando en la cruz antes de colgarlo, Jesús oró, Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Yo quiero que usted se detenga 5 segundos a analizar eso, porque lo leemos y no lo entendemos. Yo quiero que usted entienda lo que Jesús estaba diciendo en ese momento. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. A los que lo estaban matando, aquellos que estaban clavándolo, Jesús no oró ni profirió juicio de maldición sobre ellos, sino que pidió al Señor misericordia sobre ellos. Dios quiere que yo extienda perdón aún sobre las personas que yo entiendo que no merecen perdón. Yo sé que hay ofensas grandes. Yo sé que quizás hay padres que no se han comportado como deben comportarse. Yo sé que quizás hay madres que por momentos, quizás tú tienes una madre que te abandonó. Quizás tú tienes un padre que no proveyó para tu casa, que produjo un mal ejemplo en tu vida, que no estuvo presente en los tiempos donde tenían que estar. Quizás tú has tenido personas que traicionaron tu confianza. Quizás tú tuviste una persona que abusó de la confianza, que le dio la familia a ti, te dejaban solo con él y tu familia no sabía lo que esa persona quizás hacía contigo. Yo no sé las cosas que quizás han pasado en tu vida. Yo sé que las ofensas duelen. Yo sé que las ofensas son difíciles, que se cuelan en lo más profundo del corazón. Pero si Cristo perdonó a aquellos que los estaban matando, nosotros podemos perdonar a aquellos que nos han ofendido y también nos han hecho daño en el nombre del Señor. No por nuestras propias fuerzas, sino por las fuerzas del Señor. Aleluya. Nosotros debemos de entender perfectamente lo que es perdonar. Repita conmigo, perdonar es una decisión. ¿Por qué yo digo que es una decisión? Porque muchos de los que están aquí probablemente dicen, pastor, es que yo no siento perdonar a X o Y persona. O algunos dirán, a mí no me han hecho gran ofensa, pero hay personas que las bloqueamos. No digan amén. Pero hay gente que las bloqueamos. Y yo no estoy hablando de WhatsApp, ni de tus redes sociales. Hay una forma de bloquear sin decirlo. No me junto con David, no me junto con él, no quiero hablar con él. Ya lo bloqueé. No me junto con Luis, no lo saludo. Dios te bendiga, pero por ejemplo, mira, no lo ayudo. Evito toparme con él. Es la manera como el Señor quiere. Y es fácil. ¿Y qué yo le estoy diciendo? Yo tengo que llevarme bien con todo el mundo. No, hasta para eso la palabra del Señor nos da instrucciones. En cuanto dependa de vosotros, estén en paz con todos. Ya ahí te dio el límite la palabra. En cuanto dependa de ti. En cuanto dependa de ti. O sea,
que el mal no salga de tu parte. Hay un momento donde ya tú dices, bueno, ya yo no puedo hacer nada. Yo le abrí la puerta, yo hablé con el vecino, yo le brindé un café, yo le busqué helado, yo estuve con él. Pero si él no se dejó, ya no depende de ti. Pero que no salga de ti la enemistad, que no salga de ti el mal comportamiento, que no salga de ti el comportamiento equivocado. Entonces, en cuanto a perdón de ofensas, yo tengo que entender que el perdón es una decisión, no un sentimiento. ¿Por qué yo digo esto? Porque si el perdón fuera una emoción, como a veces queremos pintarla, al igual que el amor, yo no siento perdonarlo, porque entendemos que es que tenemos que sentir como algo aquí que nos dice, perdónalo. No, si el perdón fuera una emoción, Dios no puede ordenarme que perdone. Si fuera una emoción que fluye, así como así, el Señor no puede decirme que es una orden perdonar. El perdón yo tengo que verlo de la manera correcta, como algo que yo tengo atrapado. ¿Qué es lo que nosotros tenemos atrapado? Ese dolor que me infligieron. Porque ustedes señores, esto es tan profundo que hay un género musical específicamente para esto, el amargue. Ese despecho. Esa situación. Y por eso hay gente que cuando oye una bachata de esa de amargue, ustedes han oído a Paquita, la del barrio, las canciones de esa mujer, eso es fruto de un odio, de un desprecio por un hombre que la maltrató. Y no voy a decir las letras aquí porque en una iglesia no se puede decir lo que esa mujer dice, pero las letras de la canción de esa mujer te dicen el odio que ella siente por ese hombre que la traicionó, la dejó por otra mujer. Un amargo, un desprecio, un asunto. Y así una mujer despechada oye a Paquita, la del barrio, y se identifica con ella. Sí, estos hombres malvados, rata de dos patas que no sirven para nada. Y por ahí se van. Y por ahí se van. Porque es esa situación ahí adentro. Y otro oyen un amargue ahí, o una bachata, o algo por el estilo, y permiten, es esa emoción ahí que no se quiere liberar, porque se tiene atrapada. Otros artistas dicen que el dolor tiene escondido un placer de decir, Cintia me ofendió y lo tengo guardado ahí en mi corazón. Lo que hizo mi amigo sin darse cuenta, 5 o 6 meses no podía verme. Y lo peor del caso es que cuando ocurre así escondido, él vivía amargado y yo estaba muy feliz de la vida. Por él no hablar, por él no decir, se rompió la comunión por algo que yo ni cuenta me había dado. Esas cosas tenemos que hablarlas. El perdón es algo que yo tengo atrapado, que no quiero liberar. Liberar ese dolor infligido, liberar esas ofensas, sean mayores o sean menores. La deslealtad, el dolor, debo liberarlo. Y también entender, ya terminando, lo que es una correcta definición del dolor. El que pueda anotarlo, que lo anote. El que pueda escribirlo, que lo anote. El que no, la va a ver en YouTube. Las prédicas se están subiendo a YouTube. Le vamos a compartir ya hay como 5 o 6 prédicas en línea. El perdón. ¿Cómo? Si yo le diría a ustedes, ¿qué es el perdón? Quizás muchos de ustedes me dirían, perdonar es cuando yo olvido lo que me hicieron. Y el sentido quizás está correcto, pero la definición está equivocada. Porque vamos a ser realistas, amados hermanos. Usted no se va, a menos que le dé Alzheimer, Dios lo libre. Usted no se va a olvidar de una gran ofensa. Algunos tienen el privilegio que yo tengo. Yo tengo lo que yo le llamo una memoria RAM. Yo no tengo muy buena memoria. Y para la gloria de Dios, miren cómo Dios complementa las cosas. Para gloria de Dios y para desventaja mía, me dio una esposa que tiene memoria fotográfica. Yo lo digo, ustedes se ríen, pero yo voy forzado como ustedes no se imaginan. Porque Juliana tiene una memoria que me dice, el año pasado, para tal día, tú te pusiste esa camisa, no te la pongo ahora de nuevo. Y yo, pero ¿cómo tú te acuerdas de una cosa así? Que tú me dijiste tal cosa que ella ve, acuérdate, no lo diga de nuevo. Y se acuerda, y me lo demuestra, y yo, Dios santo, pero yo voy forzado con esta situación, porque la mayoría de las cosas irrelevantes a mí me entran en la memoria RAM. La memoria RAM es la memoria temporal de la computadora. Cuando usted la apaga, se fue. Ya a mí, la mayoría de las cosas, al otro día yo no me acuerdo de esas cosas, no lo doy mucha mente. Ella no, entonces
Hay gente que diría, perdonar es olvidar. El sentido quizá está correcto, pero está equivocado, porque usted no se va a olvidar de la ofensa. Perdonar no es olvidar. No es verdad que usted va a decir, ay, yo no me acuerdo de eso. No, usted se va a acordar. El único que dice la palabra a modo de ilustración, que toma nuestros pecados, lo echa en el fondo del mar y no lo recuerda más, es el Señor. Pero si Emily la ofendió, aunque usted la perdone, usted siempre se va a recordar de esa ofensa. O sea que técnicamente perdonar no es olvidar. Realmente no es olvidar. Entonces, ¿qué es el perdón? A mí me gusta definirlo de esta manera y me ha ayudado bastante. Perdonar es cuando yo renuncio a mi derecho legítimo de sentirme mal. Yo renuncio a eso. Fíjese bien la definición, lo que dice. Yo renuncio, o sea, yo solté mi derecho, porque la definición te está diciendo, es verdad que tú tienes derecho a sentirte mal. Si tu novia, si tu esposo, si tu esposa, si tu novio te fue infiel o te fue desleal, es verdad que tú tienes que sentirte mal. Pero ¿qué vas a hacer? ¿A pasarte la vida amargado? Te vas a frustrar, te vas a quedar en primera base cuando Dios quiere que tú corras segunda, tercera y llegues a home. Te vas a quedar estacionado ahí. No, Dios quiere que tú continúes hacia adelante. Entonces, parte elemental de continuar es aprender lo que es el perdón. Yo renuncio, Señor, a ese derecho que yo tengo de sentirme mal. Yo renuncio a todo rencor. Yo renuncio a ese deseo que yo siento, a ese anhelo que yo tengo, que lo veo y no lo resisto. Yo renuncio a esa situación que está atrapada dentro de mi corazón y lo dejo libre en el nombre del Señor, como dice la palabra. Y con la ayuda del Señor, miren lo sabio que es el Señor. ¿Quién había visto que a un enemigo usted tiene que hacerle el bien? La palabra de Dios nos dice que debemos de orar por nuestros enemigos. Y usted tiene que entender lo que eso significa. Lo que Dios quiere, Dios no anda buscando que tú digas, ay Señor, mira todo lo que me han hecho, Padre. Mira todas las ofensas que me han hecho. Señor mío, castígalo. No es así. No es eso lo que Dios quiere. Dios lo que quiere es que tú empieces a orar por eso. Señor, mira a mi jefe, Padre. Yo lo bendigo. Y cuando usted empieza a orar por esa persona que le está haciendo la vida imposible, algo empieza a transformarse dentro de ti. Porque en tu corazón quizás tú vas a orar para que Dios cambie lo que está afuera. Pero cuando tú empiezas a orar por esa persona que te está haciendo la vida imposible, Dios empieza a transformar lo que está dentro de ti. Aleluya. Y empiezas a ver las cosas desde un punto de vista diferente. El Espíritu Santo empieza a darte armonía. El Espíritu Santo empieza a crear en ti paciencia, discernimiento. Te empieza a dar sabiduría. Y tú empiezas a ser un intercesor a causa de que esa persona sea bendecida por ti en el nombre de Jesús. Así empieza a trabajar el Señor, que tú bendigas a aquellos que te maldicen. Renunciamos a toda situación, a toda ofensa, a todo rencor, a todo lo que haya trabajado en nuestra vida que nos haya provocado lágrimas o dolor. Señor, yo lo derribo, yo te lo entrego a ti en esta hora. Y como dijo el apóstol Pablo, termino ya con esto. Colosenses 3:8. Pero ahora es el momento de eliminar, dice Pablo, el enojo y la furia. Seamos sinceros. En la calle, yo sé que aquí hay muchos que usan motores, otros andan en carro, otros andan en Mercedes a pie, y todo, como usted diga, todos andamos en algo. Sea que usted ande en un motor, han cometido imprudencias contra usted. Yo tengo un familiar muy cercano que no voy a decir su nombre, pero me trajo al mundo. que cuando le cometían una imprudencia, en su ira, lo que decía era, si Dios me diera un Greda. Una pala mecánica, una pala mecánica, como para andar así, que nadie abusara de mí. Cuando a uno le hacen daño, el instinto, usted se da cuenta que usted es cristiano cuando usted se da en el golpe, en el dedo chiquito del pie, y usted lo que sale es un gloria a Dios. Lo mismo cuando que alguien dice, yo no sé para qué Dios creó a gente que dice, Dios lo creó para probarte con eso. Lo mismo pasa cuando te ofenden. Tú te das cuenta que el Señor está trabajando contigo, como tú reaccionas cuando te ofenden, como tú actúas. Miren cómo dijo el Señor, te dieron por una mejilla, ponle la otra.
no es que lo hagas literalmente, es el sentido de lo que el Señor está diciendo. En el mundo, si alguien me hace daño, yo le hago otro mayor. A los Peñaló nadie le hace eso. Tú vas a ver lo que te va a pasar a ti ahora. Eso es lo que dice la carne. Pero ahora en el nuevo hombre me dice, mía es la venganza, dice el Señor. Yo pagaré. El Señor es tu vengador. El Señor es el que paga. El Señor es el que te hace justicia. No la tomo yo por mi propia cuenta. Pero entonces dice Pablo, dejemos el enojo, dejemos la furia. ¿Cómo se deja el enojo si me han ofendido? ¿Cómo se deja la furia? Repita conmigo, renunciando. Renunciando. Deposita eso en los brazos del Señor. Déjalo ahí en los brazos del Señor. Renuncia a tu derecho de sentirte mal. Ay, pastor, es que no me han pedido perdón. Perdona tú. Perdona tú. Renuncia a eso. Pastor, que él no se lo merece, no importa. Mírenme aquí todos. Tú tampoco merecías el perdón. Yo tampoco merecía el perdón. Renuncia a eso. Que la falta fue muy grande, como les dije ahorita. Si Jesús perdonó a aquellos que lo estaban matando, yo creo que yo puedo perdonar a aquellos que me han hecho un daño, por más grande que sea. Y yo sé que hay cosas muy fuertes. Pero aún así el Señor nos está diciendo que perdone. Ojo con lo que voy a decir. Hay que perdonar. El perdón es una orden. Pero una cosa, también como digo una cosa, digo la otra. Una cosa es el perdón y por supuesto otra es la confianza. El perdón hay que otorgarlo, la confianza se gana. Son cosas diferentes. Con eso yo estoy diciendo, si un familiar, por poner un ejemplo fuera, viene y coquetea con mi esposa y la quiere seducir y mi esposa me lo dice y confrontamos y me pide perdón, yo debo de perdonar. Claro que sí, yo debo de perdonarlo, pero la confianza ya se perdió. Hay consecuencias. La confianza se perdió. Si éramos compadres y salíamos todos los fines de semana, eso se acabó. Alguien dirá, ay, pero eso no es perdón. No, estamos hablando, el perdón se concede, pero la confianza se gana. Son cosas diferentes. O sea, ya yo no te guardo rencor. Y si Dios permite, podemos restaurar quizás a cierto nivel, pero tú tienes que ganarte esa confianza. Tú tienes que de nuevo, ahora tú tienes que empezar a construir esa confianza. Yo cometí un error. No le pagué a Judith un dinero que me pidió, que yo le pedí prestado. Ay, Judith, perdóname. Ella tiene la prerrogativa de decirme, no te preocupes, varón querido, no hay problema. Pero me gané yo la confianza de que de nuevo, si estoy en una necesidad, sierva, ¿tú me puedes volver a prestar? Entonces, el perdón es una orden, pero la confianza se gana. Eso para no tomar como excusa hacer otra cosa. Pónganse de pie. Voy a cerrar con lo siguiente. Un último perdón que todos nosotros debemos de reflexionar. Y aquí yo quiero que todos ustedes mediten brevemente, no me pierdan la concentración, que ese es el peligro cuando uno dice, pónganse de pie, que uno como que se distrae. Mírenme acá todos. He hablado de perdonar al hermano. He hablado de que es un mandamiento de parte del Señor. He hablado de sacar a la luz esas cosas que deben de salir. Pero hay un último perdón que a nosotros tenemos que concederlo. Y algunos se lo van a encontrar un poco extraño. Y es perdonarte a ti mismo. Porque a veces hay hijos de Dios que andan llevando una carga que hace rato Dios la quitó. A veces hay hijos de Dios que andan llevando cargas que hace tiempo Dios la quitó. Y eso he notado a lo largo de los años que los cristianos tenemos a veces el problema de que por tener una conciencia muy sensible al Señor, y eso es bueno, por tener una conciencia muy sensible al Señor, a veces podemos caer en la trampa de la acusación del enemigo y empezar a entender, Dios no me ha perdonado. Y yo quiero recordarles a ustedes, el hecho de que nos ocurran situaciones, el hecho de que se te acabe el gas hoy, el hecho de que te fue mal en el trabajo el día de hoy, el hecho de que no cumpliste con la meta, el hecho de que te fue mal en un examen, no quiere decir que Dios está disgustado contigo. Lo que quiere decir es que tú eres un ciudadano del planeta Tierra. A todos los cristianos se enferman.
Los cristianos lo botan del trabajo. Los cristianos le va mal económicamente también. El hecho de que tú seas hijo de Dios no quiere decir que donde quiera que tú vayas, todo te va a salir perfectamente bien, sin ningún problema, sin ninguna situación. No. Entonces, no caigamos en el error de pensar bajo ninguna circunstancia, que tú no cuentas con el perdón del Señor, que tú no cuentas con su ayuda, que tú no cuentas con su sustento, porque el Señor no te va a pedir algo que Él mismo no va a hacer primero. Su gracia está sobre tu vida, su gracia está sobre tu vida. Así que en esta noche quiero pedirle que cierren sus ojos. Y he hablado acerca de manejar las ofensas, de manejar esas situaciones. En esta noche yo quiero terminar pidiéndote que ahí con tus ojitos cerrados, ahí donde tú te encuentras, tú le pidas al Espíritu Santo que escudriñe tu corazón, que escudriñe tu corazón. Si de repente